Jesús le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Entonces, aquí vemos, hermano, que aquí el enemigo quiso hacer división. ¿Por qué? Porque empieza el enemigo a sembrar, hermano, cizaña. Y dice este pasaje, hermano, que él empezó, hermano, a sembrar cuando la gente dormía. Entonces dice que se sembró el trigo. Diga conmigo, se sembró el trigo. Amén. Ahora, ¿quién siembra el trigo? ¿Quién siembra el trigo? ¿Quién siembra el trigo? Diga conmigo, el maestro de la palabra. Diga conmigo, el maestro de la palabra. Por eso cuando oímos la enseñanza del apóstol, ¿verdad? Dice, bueno, ya les doy el trigo, ustedes desgranenlo, ¿verdad? Entonces diga conmigo, el maestro de la palabra. Entonces, cuando está el trigo, está la palabra, está la revelación, está la palabra viva de Dios, hermano, que es cortante de dos filos, como espada de dos filos. Entonces va a venir la cizaña y va a meter desacuerdos. Va a decir que así no es, que así es, que es por acá, que es por acá. Pero el problema es que la gente, hermano, no se encuentra dormida, y entonces la cizaña lo que va a empezar a hacer separación en lo que es la cizaña, en lo que es el trigo. Pero el enemigo va a usar una persona o a personas, un equipo de gente para, hermano, dividir una congregación. O poder dividir, hermano, hoy en día, ¿cuántos matrimonios están divididos? Viven juntos, comen juntos, duermen juntos, pero no hay una unidad. Hay desacuerdos. Ya no hay amén. Entonces yo quiero hablar con usted de la comunión. Y a mí, delante de Dios, quiero que aquí no haya divisiones, sino que tengamos comunión. Que nos veamos como una familia. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que estamos por cumplir ya, bueno, ya los cumplimos los 5 años, y desde el domingo que viene al otro, pues vamos a hacer algo bonito, pues ya saben, pero me gustaría que todos estuvieran, para que se pasara al frente, los que empezaron conmigo en la obra, y que den testimonio que ha visto en la obra, que ha hecho Dios con usted en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Los diga que están para no faltes, ¿verdad? Entonces yo quiero ver con usted, hablar con usted, la comunión que viene de parte del Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. En esta versión dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Oiga, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando, hermano, participamos de la Santa Cena? Entonces, si la gente, hermano, le dice, usted no puede tomar la Santa Cena, usted no puede tomar porque usted me gritó, usted se enojó, usted es berrinche, y entonces la pobre gente dice, pues no la tomo. Pero ¿qué dice Salmo 23? A ver, cuando habla de la mesa, ¿cómo dice? Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Los que no te dejan participar de la Santa Cena. Aunque no me diga amén, a la mía le parece que es amén. Delante de mí están angustiadores, y lo empiezan a angustiar. Tú eres esto, tú eres aquello, y tú me pegaste, tú me gritaste, y lo empiezan a angustiar, hermano. Y entonces esa angustia se hace enemigo. Y entonces, si la gente llega a tomar Santa Cena y se portó mal, bueno, pues postre, se pida perdón al Señor. Y hermano dice, vení, estamos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, serán blancos como la nieve. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces, hermano, tenemos enemigos, hermano, dentro de la congregación. Por eso dice la Escritura que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará ¿qué? Fe, pero con unidad. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta
que no tenemos que perder la comunión, sino que todos participemos del pan y el vino cuando participamos, hermanos, de la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no permita que nadie le diga, usted no puede tomar. ¿De parte de quién vive? Amén. Ahora, fíjese bien. La palabra comunión viene del griego koinonia, ya lo sabe. ¿Qué quiere decir? Ayuda. Cuando hay una unidad, hermano, una comunión entre congregantes, entre seguidores, hay una ayuda mutua entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando la gente, hermano, no quiere apoyar, no quiere ayudar, no quiere apoyar, hermano, o ayudar en cualquier área, entonces se empieza a dividir. Ya no hay amén. Pero a lo mejor dicen, puede traer talento, no traiga, no, ¿para qué puedes? Entonces, si no lo quiere hacer, hermano, no es todo lo que, como dice ese dicho, no es todo lo que no ayuda, como dice ese dicho. Ándele. Entonces, compañerismo, diga conmigo, hay que tener compañerismo entre nosotros. Vernos como familia, ayudarnos, apoyarnos, hermano. Y eso es bien bonito cuando hay una unidad preciosa. Entonces Dios puede ver este lugar, hermano, y puede añadir algo precioso. Puede añadir dones, ministerios, ovejas, y puede venir tantas cosas, hermano. Compañerismo, contribución. Cuando hay una unidad, la gente empieza a contribuir, empieza a cooperar con las necesidades de la congregación. A lo mejor dice, vamos a rifar esto para pagar la renta. Y se dice, no, hay que mandar poniendo ni qué, nada. Y entonces se empieza a dividir. Pero cuando hay una unidad, hay un compañerismo, viene el apoyo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante, hermano, que nosotros, hermanos, tengamos esa comunión, esa coinonía entre nosotros, que nos veamos como familias, que nos veamos como hermanos en Cristo, lavados con su sangre preciosa. Luego dice, con mutuo y ofrenda y participación. Entonces, a veces la gente ya no quiere participar y tener talento. Se acabaron los amén, ¿verdad? Pero bueno, se lo dejo de tarea. Y su raíz es koinos, que quiere decir hacerse común. Diga conmigo, hacerse común. ¿Qué es hacerse común? Ni grande ni más chico, igual. Aleluya, hermano, pero cuando no, a ver, dime. Cuando uno se cree más que el otro, ahí empieza la división. Tú que me vas a enseñar, tú que, hermano, ahí viene el problema de que nos hacen comunes. La actitud de humildad, hermano. Disposición de ánimo para servirle al Señor. Y que se tiene que manifestar, no internamente, sino externamente, cómo le servimos al Señor, cómo cooperamos para el Señor, cómo venimos, hermano, a la presencia de Dios. Ahora, fíjese bien, Hechos capítulo 2, verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Entonces nos damos cuenta que cuando la gente está unida en la unidad, cuando estamos, hermanos, unidos, siempre va a estar de acuerdo, diga conmigo, con la enseñanza, con la doctrina que nos han dado a nosotros. Una doctrina apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando está la enseñanza, quien está enseñando, quien está predicando en este púlpito, y cuando la gente no está de acuerdo con lo que se dice a través de lo que está escrito, empieza la división, empieza a meter la cizaña. Y yo te explico, y no es así, y eso, y empezamos, hermano, a meterle tantas ideas a los hermanos, a las hermanas, aún al esposo, a la esposa, y empieza, hermano, a meterle tantas ideas según él y no según la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, ¿Pablo era casado, sí o no? Rápido. Sí. ¿Sí o no? ¿Era casado Pablo? ¿Era casado? ¿Dónde dice? Eso nos enseñaron, pero no dice. El que desea ¿qué? Una cosa es ser obispo y otra cosa es ser pastor.
Una cosa es ser apóstol y otra cosa es ser obispo. Aunque no le diga amén a la Biblia, te parece que es que Pablo dice que si salió del Senadrín y que ¿dónde dice que estaba ahí? Porque a veces, hermano, no estamos atentos a lo que escuchamos y tenemos que ser como los de Berea, hermano, ir a la palabra del Señor, ir a la palabra del Señor, a ver si está escrito o no. Pero a veces, hermano, como nos enseñaron eso en el instituto teológico, entonces, pues así nos la vamos llevando y creemos que es así. Creemos que es así, pero no, porque no dice en ninguna parte de la Biblia así. Otros dicen que era viudo, otros dicen que era viuda. Pero ese es otro asunto, ¿eh? Entonces nos damos cuenta que la comunión, hermano, nos lleva a que usted y yo estemos de acuerdo a la palabra de Dios, a la doctrina sana. Dice, a la comunión con los apóstoles, al partimiento del pan y la oración. Entonces cada quien ora por su lado. A usted le dice a su esposa, orar. Luego tú primero, yo por acá. No, vamos a orar juntos y vamos a orar por las necesidades de la casa, por lo que se necesita. Ay, pues yo me paro a las 3 de que ella no se paró. Pero bueno, seguimos. Comuniones en que debemos de buscar. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aparte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo sea para qué. Entonces, ¿cómo debemos de buscar esa comunión? ¿Cómo? Según este pasaje. ¿Cómo? Ahí lo dice claro. La enseñanza, el discipulado. Ser un buen discípulo, ser una buena discípula, ser un aprendiz, hermano, y que usted, hermano, empiece a discipular a otros en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Número 2, fíjese bien, la revelación. Si usted le suelta una revelación, suéltela, hermano, si no se la vamos a amar como el maná, que se guardaba en el maná y al otro día pues se la sanaba. Diga conmigo, revelación. ¿Se la van a dar a quién? Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, reveladas para sus hijos y para su descendencia. Ok, para los hijos, pero para los hijos. 1 Corintios 4:1. Ténganos como administradores de los misterios de Dios y que cada uno se haya hallado fiel. Entonces, ¿saben qué? Ministrar lo que Dios te da. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Saber, hermano, ministrar, dárselo a quién y a quién no. No le vamos a dar un misterio a las ovejas que vengan por primera vez, pues como que no, ¿verdad? Entonces, a ellos hay que sentarle doctrina. La doctrina de imposición de manos, la doctrina de los bautismos, y usted sabe todas las doctrinas. Pero tenemos que entender, hermano, que si Dios, hermano, da a alguien que empiece, hermano, a hablar en lenguas, hermano, pues seguir apoyándonos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, a lo mejor dicen, no, dice que está hablando este paradero, no. Dios está derramando, hermano, en el último tiempo. Él lo prometió, su Espíritu Santo sobre toda carne. Que van a tener sueños, visiones. Y hermano, Dios lo va a derramar y lo está derramando con gente que ni siquiera, hermano, pensábamos que Dios los iba a usar. Dios va a usar el más vil y menospreciado. Amén. Ahora, fíjense bien. ¿Tenemos comunión con los hermanos? ¿Qué dice Romanos 1:12? Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. ¿Cómo me doy cuenta que tengo comunión con los hermanos? Cuando usted sabe sus problemas, sus deudas, sus enfermedades, sus problemas familiares, sus problemas matrimoniales, los vamos a confrontar cada uno con nuestra fe. Échale ganas, tú puedes. No te desanimes. No es que me dijo que se va a divorciar de mí.
y cuenta conmigo en oración, ruego y súplica, y vamos a orar e interceder. Pero cuando la gente sabe los problemas, qué bueno para que se le quite. No, hermano, la comunión entre hermanos es una ayuda, hermano, para confrontarnos, para apoyarnos, para ayudarnos en las necesidades de la gente. Inmediatamente. Le pregunto, ¿usted conoce los problemas de los demás? Me pasó es por pecador, al pecador, hermano. Vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, vamos a auxiliarlo, y entre todos le echamos ganas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene fe, hermano. Entonces, la otra persona tiene fe. Juntemos nuestra fe, y dice la Biblia que si todos aquí en la tierra se pusieran de acuerdo por cualquier cosa, o sea hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, es decir, para que cuando entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto como la mía, como la suya, y por los demás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero a la gente le da pena y decir, mire, pastor, vamos a orar, mire, tengo esta bronca con mi mujer, me trae así mi pobre mujer, pero pues, ¿qué puedo hacer? Pero le da pena. Le da pena, hermanos, sacar sus problemas, le da pena sacar sus deudas, decirle, debo tanto, ya no puedo, bueno, vamos a orar, que Dios supla, que Dios ayude. ¿Se acuerdan que les prediqué el domingo? ¿Dónde estaba la bendición? Trabada. Y tenemos que desplegar esa bendición, amén. Ahora, Romanos 1:12. Yo necesito también, oiga la unidad, hermano, entre hermanos, ¿qué dice? Yo necesito también la ayuda de ustedes, y no quiero solamente comunicarles mi fe, sino, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué no pide ayuda con sus hermanos? Pues, ¿para qué voy a saludar a conocer mis problemas, pastor? Hay que ayudar. La ayuda, necesito la ayuda de ustedes. En oración, en ruego, en súplica, hermano. Pero a veces vemos que la gente necesita, y podemos apoyarla, podemos ayudarla, y no lo hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo dice ese pasaje? El que ayuda al pobre, el que presta al pobre, no, al que da pobre, le presta, le cobra. El que da al pobre, el Señor presta. Ahí está. Entonces, ¿por qué no ayudamos? A lo mejor estaba en tu carro. Yo le bendiga, hermana, y no le da una ventona a la pobre hermana. Esta es hermana, las dos, a la una, y no pasa ni grata combi, y usted ya está en su casa hasta cenando, hermano. Se acabaron los amenes, hermano. Es que no cabe. Pues, hagas una limpia y meta a esa persona. Se acabaron la vez. Pero a veces nos falta eso, ayudarnos, apoyarnos entre nosotros. Diga que está a la par, está dispuesto a apoyar a su hermano en Cristo. Porque creo que apoyamos más a los que no son ni cristianos, hermano. Hermano, quiero que cooperes porque mi hija va a cumplir 15 años. Con el pomo, usted compra los pomos, no me diga que no. Coopera con el pastel, usted compra el pastel, no me diga que no. Oye, coopera para la fiesta, usted pone para la fiesta, hermano. Coopera para la renta de la iglesia, nadie, hermano. Por eso la unidad, hermano, es bien importante, hermano, porque la ayuda nos lleva a la unidad. La ayuda de ustedes, dice, yo necesito también, dice el apóstol Pablo, la ayuda de ustedes, y no quiero solo comunicarles mi fe, sino alentarme con la de ustedes. Mire, qué tremendo, hermano. ¿Qué haces cuando la gente está perdiendo la fe? Échale ganas aquí. Si no es echarle ganas, es que lo ayude, que lo apoye, que lo auxilie. Bueno, seguimos para que no se enoje. Participando de la santidad del Señor. Primero de Juan 1:7, ¿qué dice? Mas entramos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahí está. Si andamos en la luz, oiga, si andamos en Cristo, que es la luz del mundo, tenemos comunión todos juntos, hermano.
los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo comunión? Ambos están preparando los chicharroncitos allá atrás, aleluya. Y el otro hermano, y usted, ¿qué? ¿No quieres uno? Compra, no. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque se pierde la comunión. Se pierde la comunión. ¿Cuántos han recibido ayuda de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos han recibido su misericordia de parte del Señor? Si dice, hermano, la unidad del Señor que hace salir su sol, tanto buenos como malos, hermano. Pero a veces, hermano, se nos olvida, hermano, tener la comunión los unos con los otros. Usted tiene comunión con su esposa. ¿Le cuenta todo a su esposa o no se lo cuenta? ¿Cómo es que si se lo cuenta a mi esposa se va a enojar y o viceversa, se vive la comunión con el esposo? Ya no se cuentan las cosas, hermano, porque el otro se enoja y empieza a perderse, hermano, la comunión entre el matrimonio y empieza la división. ¿Qué tiene que? Nada. ¿Qué te importa? No, hermano, diga, me duele la cabeza, me duele el estómago de tantos corajes que hago contigo, pues. No, ya no hay a ver. Usted tiene que tener comunión, hermano, con su familia, con sus hijos, con sus seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay una división en el matrimonio, el hijo comete un error, bueno, yo te perdono, y bueno, pero que no sepa tu papá y que no lo sepa tu mamá. Y entonces ahí empieza la división. Porque entonces, si tiene un hijo o una hija, unos van a ir con la mamá y otros con el papá. Y ahí empieza la división. ¿Me das permiso, papá? Dile a tu mamá, no, usted dígale sí o no, y punto. ¿Para qué lo manda con su esposa? Se acabaron los amén. Por eso, el domingo que viene al otro vamos a tener comunión entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cumplir 5 años, hermano, sirviendo al Señor, congregándonos, y vamos a tener esa preciosa comunión con el Señor y con los hermanos. Amén. Ahora, fíjense bien. Seguimos, mis hermanos benditos, compartiendo las necesidades. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 8, verso 1? ¿Cómo dice, por favor? Segunda, perdón. ¿Cómo dice? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la buena y la comunicación del servicio para los santos. Hermano, eso está bonito. ¿Cómo puedo ver la unidad como congregante? ¿Cuándo? ¿O cómo la puedo ver? Con la generosidad, dando conforme a nuestras fuerzas, hermano. La ofrenda. Le compartí a los siervos que cuando usted no le da al Señor su diezmo, usted se lo traslada al rey de Sodoma. Y se lo voy a explicar. Venga para acá, mi pastor José. Aquí se va para José. Vente para acá, Isaías. Fíjense bien, ya se los compartí, pero ya aprendan los que están aquí. Hagan de cuenta, ¿verdad?, que él es Abraham y este es el rey de Sodoma. ¿Estamos de acuerdo, señor? O bueno, cámbiense para que no se enojen. Entonces, cuando viene de la derrota de Kedorlaomer y viene con Abraham, y entonces aquí está Abraham, y cuando le dice, dame las almas, dame a las personas, se mete en el Melquisedec del medio y le dice, le da pan y vino, lo bendice y le entrega el diezmo de todo y le entrega a sus enemigos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando el Señor se quita, entonces ¿qué le pide? Las almas. Gracias. Cuando tú
está dando al rey de Sodoma. Aunque no me digas amén, a la Biblia le parece que es amén. Si tú ves, fíjate bien, está lloviendo en tu Biblia, búscame ya. Dice que allí estaba Jerusalén. Pero que dice, cuando llega ahí, dice, y ahí sale, ahí estaba él. Ahí se puso en medio, José, ¿cómo ves? Pero cuántas veces se te ha puesto en medio el Señor y te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere entregar tus enemigos en sus manos y tú te volteas y mejor eso lo haces. A ver eso, ¿cómo dice? Fíjate, en este dice, allí estaba, ¿cómo dice? En medio estaba él. Cuando Abraham volvió de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del rey. ¿Qué más? Ahí Melquisedec, que era rey de allí, ¿dónde estaba? En medio. ¿Sí o no? Allí. Esa palabra bien importante. Allí estaba, en medio de los dos. Pero ¿cómo se pierde la comunión? Cuando a lo mejor ya empieza la esposa. No se firma. Bueno, pues hasta el dedito que muere. Pero cuando hay una unidad le dice, mi amor, guarda las ofrendas, tú tienes que ofrendarme ahora, aunque no sabes, guarda la ofrenda para el Señor, y yo guardo mi diezmo. Pero no lo hacemos. Porque se pierde la comunión, se pierde, hermano, ese mandato que el Señor dio. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, hermano, es bien tremendo. Decía el apóstol Sergio, el que no diezma y ofrenda no tiene al Espíritu Santo. Yo dije, Padre Santo, porque Él te guía toda la verdad y toda la justicia. Él te redarguye, ¿sí o no? Eso está cardíaco, pero bueno, seguimos. Comuniones que no podemos tener. ¿Con quién no podemos tener comuniones? Lógico, con los que dividen, ¿verdad? 1 Corintios 11:17. Pero al daros estas instrucciones, no os han dado, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que no son aprobados. Entonces, hermano, ¿con quién no debemos de tener comunión? Ahora sí, como dicen en el ejemplo, ¿con quién nos debemos de juntar? Con los que no están de acuerdo con lo que se enseña aquí, o no están de acuerdo que se entienda y ofende, que no están de acuerdo, hermano, que se ponga el velo. Porque hay muchos desacuerdos, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué juntarnos con gente, hermano, que empieza, hermano, a hacer divisiones en la congregación? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo oía al apóstol Sergio en la escuela de pastores que les decía, es bien tremendo y bien delicado en el ámbito espiritual hablar de un ministro. Y dices, wow, ¿cuántas veces hemos hablado mal del pastor, de otro pastor, de un profeta, de un evangelista? Hermano, eso es bien delicado, hermano, hablar, hermano, de los que Dios pone al frente, hermano. Eso es bien delicado. Y entonces yo dije, Padre, a lo mejor yo he abierto mi boca y he hablado mal de pastores, hermanos, perdóname, Señor. Y bueno, pues ya uno no lo vuelve a hacer porque uno ya lo sabe. Y cuáles son las consecuencias de estar hablando mal. Y eso es bien terrible, hermano. Eso es bien feo, hermano. Que a veces, hermano, a la postre vienen, hermano, a cobrarnos, hermano, lo que hicimos. Por eso dice, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay que. Entonces, cuando usted lo invitan a una casa y empiezan a hablar de la congre, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Le sigue la corriente o dice, ay, para tu carro? Me invitaste a comer, me invitaste
la pastora, sin invitarse, no quiero hablar mal de la doctora, ni de Isaías, menos de los pastores, José, pero a veces, hermanos, en las casas empiezan las divisiones, para que esas divisiones, esas murmuraciones, las traigan a la congregación y empieza, hermano, a dividir las iglesias. A veces digo, hermano, pues todavía no viene. No, es que me dijeron esto. ¿Quién le dijo, hermano? Pues, ¿para qué va a ser plata? Se acabaron los amenos. Pues mucha gente ya no deja de congregarse porque fue un cizañoso, cizañosa, y empezó a hablar mal de la congregación, a hablar mal del pastor, del ministro, quien está al frente, y toda la gente deja de congregarse. Entonces lo que está provocando es una división terrible delante del Señor. Son Absalones. Absalón, hermano, empezó a dividir el reinado de su padre David, ¿sí o no? Y se sentaba en el camino y, a ver, el que tenga un problema, venga conmigo, yo les enseño, yo les aconsejo cómo deben de hacerlo. Y no permitían que llegaran con el rey. Absalón, hermano, se ganó a casi todas las tribus, pero menos se ganó a la de Judá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, si usted va a invitar a alguien, hermano, mejor dígale, hablemos de los milagros de Cristo mejor, hermano. Ya no hay amigos. Bien, por mí no hay problemas, hermano, gloria a Dios, hermano. Dicen en mi pueblo que tiene un árbol bien frondoso como su servidor y tiene buenos frutos, nos habitan las piedras, pero gloria a Dios. Por eso me voy a preocupar cuando no hablen mal de mí, ¿verdad? Pero qué tremendo cuando cae un hermano en pecado, ¿qué hacemos? Cayó y se lo chupó el diablo. No, hermano, vamos a levantarlo. Y la gente que ve a la persona caída, hermano, vamos, hermano, no como el sacerdote, hermano, que pasó de largo, no como el levita que pasó de largo, sino el samaritano que venía de camino. Dice que tuvo compasión, hermano. Digo, yo tengo que tener misericordia y compasión, hermano, por los valientes que han caído. ¿Cuántos dicen amén? Le puso aceite, ventas y vino. Diga conmigo, ministerio del pastor. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Diga conmigo, le puso ventas. ¿Para qué son las ventas? Para firmarlo en el camino. Yo te levanto, hermano, y te voy a firmar en la fe, te vuelvo a firmar en el camino del Señor, y te vuelvo a firmar donde te estabas congregando. ¿Cuántos dicen amén? Y le va a poner aceite, hermano, y le va a poner vino, y lo pone en su cabalgadura. Diga conmigo, ministerio apostólico. Diga conmigo, lo restauran a su ministerio, lo restauran a su servicio. Y entonces dice que lo llevó un mesón. Diga conmigo, lo llevó un mesón. Ya conmigo, el evangelista, el que lleva a los heridos, a los caídos, al mesón que le presenta a la iglesia. Y entonces le dice, aquí te traigo este que cayó, aquí te traigo este que lo menospreciaron, que lo señalaron, pero aquí te doy 2 denarios. Diga conmigo, el maestro de la palabra, el que paga el precio. Y le dijo al mesonero, que es figura del Espíritu Santo, aquí te pago 2 denarios. Un denario es un día de salario, y un día para Dios es como 1000 años. Aquí te pago por 2000 años, bien pagadito. Y cuando yo venga, le dice al Espíritu Santo, que es el mesonero, que representa al mesonero, cuando yo venga en el arrebatamiento, si esos que están aquí algo te deben, yo te lo pago. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y le tenemos, hermano, ahí está la verdad. No se puede traer a nadie, hermano. Ayudar a su hermano, apoyar a su hermano, no ser como Caín, hermano, matar a nuestros hermanos, hermano. Nos podemos matar con chismes, con murmuraciones, con acusaciones, y más sacar el pasado. Y como dijo el hermano José, ya lo pasado, ya nos perdonó el Señor, y esos pecados se fueron profundos de la mar, para que el Señor jamás se vuelva a acordar de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hay una unidad, hay una ayuda mutua, hermano. Hay, hermano, apoyo a los hermanos. Amén. Ahora, fíjense, comuniones que no debemos de tener como en ahora.
¿Cómo dice? Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Con quiénes no? Con los rebeldes sin causa. Aleluya. ¿Usted no conoce ninguna rebelda o rebelde sin causa? Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, mi hermano. Qué tremendo es la revelación. Que alguien se revele, hermano, en contra de un ministro, que se revele, hermano, en contra de la doctrina, en contra, hermano, eso es bien cardíaco. Coré, hermano, no le gustó y le dijeron a Moisés, ¿a poco Dios está a ti nada más? Pues a mí a nosotros, ¿cómo ves? Y ahorita te vamos a dar golpes de púlpito ahora. ¿Cómo se puede meter uno cuando alguien le revela? ¿Cómo? A ver, diga. ¿Qué les parece? Mira, vamos a juntarnos nosotros, mandamos a hablar al pastor, y aquí tú te pones el pastor y aquí hacemos la obra. Hermano, por favor. Esto está cardíaco, hermano. Algo tremendo. Cualquiera que se revele y no persevere en la del Señor, no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Aleluya. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no diezmes, no ofrendes, no hagas esta lepra, no sirvas. Tremendo. ¿Qué dice? No lo recibas. Pero hay que lo recibe. Y no estoy religioso. Porque entonces lo que tenemos que evitar es la división de las congregaciones. No me llames. Luego de repente, oye, yo de tu esposa te mandan, hijo, pues para qué me invitas, y nomás va a ver qué onda, ¿no? Oye, yo creo que tu mano te da gasto, mira cómo, ¿para qué me invitas? Y nomás va a ver qué onda. Se acabaron los amenes, hermano. Porque no queremos, hermano, división aquí, queremos comunión, unidad para que venga el crecimiento. Porque cuando hay una división, no se para. Mire, ¿qué pasó con María? Porque Moisés, hermano, ya no tenía Séfora, sino que se casó con la cosita, ¿sí? Con la morenita. Y no le pareció a la cuñada. Ya se casó, está más joven. Aleluya. ¿Y qué pasó? Por murmurar, se detuvo el campamento. En muchas congregaciones se detiene el crecimiento por las murmuraciones. Y entonces quedó leprosa por 7 días. Y dice, y el campamento no avanzó hasta que la lepra se le quitó a María. Entonces el campamento empezó a avanzar. No vengo bravo. A partir del próximo jueves empieza ya, le digo de una vez, la escuela profética. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vas a venir a la escuela profética? No, el jueves próximo. ¿El día del servicio? ¿Vale? ¿En el servicio? Ajá. Tú vas a estar 6. No sé. Tú vas a estar el domingo, ¿verdad? ¿Qué está? No, ni de porque aquí te queremos. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar con eso. Y eso va a estar bien precioso, bien glorioso. Ahora, fíjense bien. Y si alguno viene a vosotros y no le saludemos, no recibas en vuestra casa. Ni le digas, sígueme contando, aleluya. Porque el que le dice bienvenido, como si usted lo estuviera hablando también. Y eso está bien terrible, hermano. Algo tremendo, hermano. Beneficios de la comunión. Efesios 4:13. Hasta que todos. Entonces, ¿cuál sería el primer beneficio? A ver, que está cardíaco. ¿Cuál es el primer beneficio? Sería hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Pero ¿cuál sería el primer beneficio? ¿Estamos contentos o no? Pues,
¿Cuál sería el primer beneficio? Llegar a la plenitud de Cristo. Todo Rocío, ¿cuál sería el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? La unidad. ¿Cuál sería el beneficio? Y él dio a algunos repartición de ministerio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos salen? Mi esposa me hizo una pregunta cardíaca, yo le dije. Y me dijo, ¿crees que de aquí salen pastores? Y yo sí. ¿Verdad? Y sé quiénes son los primeros que van a salir de aquí. Sé quiénes son los primeros que voy a enviar como pastores ya en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta, aleluya. Mira, hermano, no le gusta un ministerio, hermano, que dijera, mire, distinguido hermano, vamos a hablar con usted y lo vamos a mandar a Mula Cerro, pero de pastores. Pues, ¿qué pasó, pastor? No, hombre, vamos a los mandos, hermano. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Mire qué tremendo. A la condición de un hombre maduro. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No voy a mandar a un niño o una niña a una congregación como pastores. Va a ser iglesia, no va a ser un kinder. Aló. Y ya por ahí hay alguien que quiere que mande a alguien. Pues. Pero fíjense bien. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, diga conmigo uno de los beneficios de la comunión es ir creciendo en la doctrina, creciendo en la palabra del Señor, creciendo en el ministerio, creciendo, hermano, en la unidad, creciendo en la fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿cuál sería el primer beneficio? Ministerio, hermano. Mira qué bonito, hermano, que lo mandan a uno como pastor, que Dios te dé, hermano, el ministerio de profético, el ministerio de evangelista, con milagros, señales, prodigios, echar fuera demonios, resucitar muertos, hermano, de gracia que recibiste, da de gracia, hermano. Mira, eso está bonito, hermano. Y que te manden, hermano, como maestro o maestra de la palabra. Que vayas a enseñar, que vayas a discipular, que vayas a dar lo que tú has recibido. Por eso Pablo dice, lo que yo recibí del Señor es lo que yo enseño a ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, verso 16. Quien todo el cuerpo está bien ajustado, apretado, que no se va a aflojar, que le va a echar ganas, que no se va a desanimar, que no va a echar la toalla. ¡Qué tremendo! Ya tiene que caer presentaron un año, ¿no? Y aguante vara sin predicar. Aleluya. Le dijo a mí, bueno, mi papá a mi celular. Pero a veces, hermano, la gente se molesta. Que no se ponen, pero tenemos que entender esto. Estando bien ajustado por la cohesión de las coyunturas, proveer conforme el fundamento adecuado. Ya como voy a estar en el lugar adecuado. Mira, yo no lo puedo mandar a ir con los niños si no les gustan las niñas, o no les gustan los niños, no puedo mandar ahí. Usted va a estar en el servicio donde usted se sienta a gusto, contento, donde usted lo va a hacer con amor, con pasión para el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien. Estando bien ajustados, unidos por la cohesión de las coyunturas, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro que produce crecimiento. Produce crecimiento, hermano.
crece la iglesia. Si usted ve los 4 pasos, los 5 pasos, a ver si buscas Hechos capítulo 5, cómo viene el crecimiento de la congregación. Dice que todos estaban unánimes y le tenían en gran estima a los apóstoles. Es tremendo, hermano. ¿Tienes tu crecimiento en tu congregación, José? Transmite esto, pues. A ver cómo dice. Donde dice, y todos les tenían gran estima a los apóstoles. Hechos capítulo 5. Gloria a Dios. Hechos 5. Bueno, si no, yo se lo digo. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Diga conmigo, unánimes, unidos. ¿Qué más? Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Cuántos me aman? Si usted no me ama, hermano, olvídese, hermano. ¿Y qué más dice? Tremendo. Unidad, amor al ministro o a los ministros. ¿Qué más? Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Y ahí viene lo importante. Viene el crecimiento, hombres, mujeres y creyentes también, en otras congregaciones. ¿Y qué más había? ¿Qué pasó? Al punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra, su cobertura, cayera sobre alguno de ellos. Es tremendo. ¡Qué tremendo! La unidad. Y conmigo en la unidad hay crecimiento, hay milagros, señales y prodigios por la cobertura. ¿Cuánto está gloria a Dios por esto? Miren. Entonces, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, entonces cada quien va a tener un don de profecía, don de sanidad, don de fe, diga conmigo, cada quien tenemos algo de parte del Señor. Pero no se enviñen, por favor. Échale ganas, Dios te usa, hermanito, Dios te usa, hermanita. Mira, qué buena palabra, échale ganas, qué bonito, eso es bonito. Entonces predicó a fulano, bien gacho, ni le entendí. No sea así, hermano, predicó bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué te duele a la fulana de tal? Ay, hermano, me duele, échale ganas, hermano. Ay, hermano. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia. ¿Qué necesitamos? Amor a Dios, amor a la obra, amor al ministro y amor entre nosotros mismos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hechos 2:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Aunque no tengamos músicos, ponemos sí, nadie va a parar la alabanza. ¿Cuántos dicen? Nadie puede parar la presencia de Dios, nadie, hermano, nadie. Y el Señor, fíjense bien, alabando a Dios, hallando el favor del pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Qué importante es la alabanza, qué importante es la adoración, hermano. Qué importante estar en un momento en comunión con Dios, hermano. Miren, qué tremendo. Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿qué dice? Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Diga conmigo, unidad, viene el arrebatamiento. Pero si hay gente que divide, que es cizaña, se va a tener que dar, hermano. Se acabaron los amenes, hermano, porque aquí están juntos. Seremos arrebatados
entonces nosotros los que estemos vivos y que estemos juntos, dice esta versión, seremos arrebatados juntamente, diga conmigo, juntamente unidos, unidad, con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Luego le voy a seguir con eso de repente un poquito más. Los que regresaron a la comunión, ¿quién dividió allí? ¿Y estaban divididos los hermanos, sí o no? ¿Qué dice? Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo prácticamente. ¿Quién provocó la división ahí? El padre. ¿Por qué no le repartió las herencias a los 2? ¿Qué tremendo, hermano? ¿Mande? Eso es lo que se provocó. Pero entonces dice, y volviendo en sí dijo, levantándose dijo, ¿qué hago aquí? Iré a la casa de mi padre donde abundancia de pan. Entonces cuando llegó ya el hijo lo acepta al padre, le hace fiesta, y el hijo quiere meter, el otro hijo quiere meter división, o segunda división. He estado contigo tantos años y ni siquiera me has matado una barbacoa, aquí me has hecho una barbacoa para mis amigos. Vamos a orar, eso va a continuar. Cierre sus ojos, cierre sus lindos ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra. No permitas, amoroso Padre, que haya división en este lugar, Señor, sino que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón. En el nombre de Jesús te pedimos perdón si hemos pensado en dividir, si hemos murmurado, Señor, si hemos hablado mal de la hermana, del hermano. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, amoroso Padre. Extiende tu mano de misericordia, Señor, así como estás unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así queremos estar unidos también como iglesia, como congregantes, Señor, como servidor, como ancianos, como servidoras, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, ayúdanos, Señor, y trae el crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Amén. ¿Preguntas? Nos vamos. Amén. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?